una víbora. Ana se acaba de encontrar una víbora. A ver, vamos a verla. Y al parecer aquella niña conocía a la perfección toda la fábrica, porque se metía por un pasillo y salía por otro, y siempre lo encontraba. Que ellos estaban completamente solos en aquella fábrica. Decidió no decirle nada, para no asustarlo. Se escuchó un ruido aquí atrás de mí, algo fuerte, no sé si lo escucharon. Entonces esta fábrica perteneció a Francisco y Madero. Sí, así es. ¿Ahí vivían los patrones? Sí, de aquí se ve, es una casa de 2 pisos que está allá, Sí. aquí derecho. Pues él era hijo de Gachupina de España, español, mi abuelo, porque era gente que venía a trabajar aquí a la fábrica esta de aquí. Venían carretones con el guayule. Estamos hablando de hace más de 100 años, ¿no? Sí, ya más de 100 años. Pues mi abuelo era de 1901. Se está enredando. ¿Por qué era eso? Pues está lista para tirar el latigazo. ¿Ya se te quitaron los nervios? Ay, no, traigo como ansia. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Los saludamos sus amigos Ana, y Luis Carrillo. Les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues hoy andamos acá por un lugar que se llama Santiburcio. Y la intención del día de hoy es mostrarles una fábrica completamente abandonada, ya muy vieja, muy antigua. Ahorita van a ver el estilo de construcción, pues es de los tiempos de las haciendas. Yo me imagino que es una fábrica que estuvo funcionando en aquella época y la verdad está muy imponente el lugar, ¿eh? Yo no me imaginaba que estuviera así. Yo escuché hablar sobre este lugar, pero ya estando aquí es otra cosa. Déjenme se los muestro. Vean nada más el tipo de construcción, muy antiguo, pareciera como si fuera una casa grande de hacienda, pero incluso pues más grande que una hacienda de aquella época o de una casa grande. Acá ahorita que veníamos llegando miré como una especie de pilas grandes como esta que está en la entrada, como que necesitaba la fábrica mucha agua, yo me imagino. A ver qué nos encontramos. Yo me imagino que por ser un lugar tan viejo, tan antiguo y tan alejado del pueblito, porque el pueblito está aquí a nuestras espaldas, yo creo que como a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros más o menos. Y aquí este lugar pues ya está más como que en la orilla. Hay muy... está grandísima, ¿verdad? Sí, está enorme. Y la verdad pues yo me imagino que aquí sí es muy probable que se escuchen ruidos. Pues las fábricas, al igual que en las minas, había muchos accidentes y pues quién sabe lo que pudiera haber pasado en este lugar. A lo mejor tiene sus historias, sus leyendas. Hemos estado por ahí platicando con algunas personas que nos ayudaron a dar con la ubicación de este lugar y ellos nos dicen pues que no, que ellos no saben realmente si hay historia aquí, que apenas y preguntándole a las personas mayores. Pero una señora nos comentaba que ella piensa que sí, que porque los viejitos sí platicaban muchas historias de aquí, de este lugar. Se ve que ya es muy antiguo, les voy a decir por qué. Hay mucha vegetación aquí en este lugar y pues el estado en el que está el lugar quiere decir que ya hace muchísimos años. Entonces yo me imagino que aquí es probable que haya estado funcionando por allá por el 1700, 1800, oye, a lo mejor hasta antes, a lo mejor en el 1600, no sabemos. Pues por el estilo de construcción, la vegetación que hay, miren, por ejemplo ese árbol, yo dudo mucho que estuviera aquí en aquellas épocas. Es un mezquite y se ve que ya es viejito. Ya es viejito, por lo menos unos 50 años sí tiene. Entonces, ¿para qué ese mezquite haya crecido aquí en el interior? Pues quiere decir que para cuando nació el mezquite ya tenía muchos años abandonado este lugar. Vean, por ejemplo, Ana anda ahorita explorando como unas especies de pilas, ¿verdad, Ana? Sí, está curioso, ¿verdad? Yo me imagino que aquí había agua, ¿no? Las usaban para almacenar agua muy probablemente, ¿no? Sí, donde quiera. ¿O tú qué crees? Y mira, Sí, como pilas. o tal vez para las máquinas, quién sabe. Está muy interesante este lugar y vean las pilas están profundas, ¿eh? Por lo menos unos 2 metros. Están muy profundas. ¿Cuánta gente trabajaría aquí? ¿Cómo les pagaban? Si esta fábrica pertenecía a algún hacendado, porque aquí en el pueblito hay una hacienda, está el casco. Bueno, no. De hecho está restaurada, creo yo, la casa grande, la hacienda. Está rehabilitada y vive gente. Pero aquí había una hacienda en este pueblo. Entonces muy probablemente esta fábrica pertenecía
Al hacendado, muy probablemente. Ah, caramba. A lo mejor esta estuvo trabajando desde aquella época y más recientemente. Porque, por ejemplo, aquí el piso ya es de cemento. Y en aquella época, pues no había cemento. El techo es completamente de madera. Por eso les digo que hay una mezcla como de siglos distintos, muy probablemente. Porque vean, por ejemplo, los pilares que están sosteniendo el centro. Ahora, se escuchó un ruido aquí atrás de mí. Algo fuerte, no sé si lo escucharon. Se escuchó algo fuerte aquí atrás. Ana. Porque se escuchó un ruido bien recio acá atrás de mí. Yo creo que sí lo alcanzó a captar el micrófono. Aquí como que más o menos yo le calculo que se escuchó más o menos por donde está el mezquite. ¿Se escuchó un ruido aquí atrás? ¿Sí? Sí. No se ve. Mira, Mande. aquí qué se te hace. No, pues ¿Cargaron o así era? quién sabe. No escarbaron. Dice Ana que muy probablemente escarbaron aquí mi gente. No sé si alcancen a escuchar su voz. Ojalá y si es que no trae micrófono, pero pues muy probablemente aquí escarbaron. O ya era parte de la fábrica, sí, porque ahí hay un muro. Por ejemplo, mira, ahí no está como que la tierra. Hay un muro. Ahí ya existía este hueco, mira. A los lados hay muro. ¿Pero para qué sería? Pues quién sabe, pues es que quién sabe cuál sería la forma de trabajar de la fábrica. No sé, pero sí. Es que mira, es lo que yo estoy mencionando. Aquí como que hay mezcla de trabajo de dos siglos diferentes. O de épocas diferentes, pues sí, de diferencia en bastantes años. Porque, por ejemplo, mira, la construcción es de adobe como en aquellas épocas. Pero aquí donde estamos pisando es cemento. Y en esas épocas no existía el cemento. Y, por ejemplo, mira, esos pilares que están sosteniendo el centro del techo, pues también se miran como un trabajo antiguo. Se miran, las piedras están pegadas, se me hace que con barro, déjame veo. Vamos a ver. ¿Sí? Estas piedras, estos pilares están pegados, son hechos de piedra con barro. El piso es de cemento. El techo, las vigas son completamente de madera, ¿no, Ana? Sí. Nada más, miren. Lo que detiene la estructura, ahora sí que el domo, las vigas son de madera. Nada más lo que resiste el peso, lo que está sosteniendo los pilares son como rieles, como los del tren. Son los que están sosteniendo toda la estructura, aguantando todo el peso. Pero en sí, el domo, o bueno, no sé cómo nombrarlo, las vigas son de madera. Entonces, en aquel entonces era el tipo de trabajo que se utilizaba. Usaban mucho la madera y el barro para construir. Entonces, esta fábrica sí tiene que tener por lo menos unos 200 años, como mínimo. Pero yo pienso que más. Esta forma, mira. Como que aquí sentaban un tanque o algo. Ahí está la forma muy redondita. De un tanque. Y está hecho de cemento, mira. Esto ya es más reciente. Esto ya lo tuvieron que haber hecho más recientemente. Pero es un lugar muy interesante, fíjense. Y ya por ahí se escuchó un ruidito. Y no se me hizo como que fuera de algún animal. No se me hizo que fuera como algún bicho o algo. Se me hizo muy fuerte el ruido y vean. Pues de hecho está hasta peligrosillo poquito porque vean, los muros están muy anchos. Y por ejemplo, vean, ya se está desgajando. Todo lo que está encima de mí está sostenido ya nomás por ese pedacito. ¿Qué pasó? ¿En serio? Una víbora. Ana se acaba de encontrar una víbora. A ver, vamos a verla. ¿Dónde? ¿Está abajo? Sí. Ah, caray, ¿dónde? Esas trepan, ¿eh? Ah, es muy cierto. Entonces quiere decir que aquí es vivoriento, ¿eh? Ah, mira, y acá está el cuerito que mudó, mira. La víbora mudó aquí adentro, ahí está la piel que dejó, ¿no? Aquí cuida, yo creo, este lugar. Ya se está escondiendo ahí entre el cartón, mira.
Si es una chirronera porque movió la cola bien curioso. A ver, mi gente, ustedes que son bien conocedores, díganos qué tipo de víbora es. Yo me supongo que sí es una chirronera. Porque mira, ahí está un cuernito, una... Mira, se está enredando, ¿ves? Se está enredando. ¿Por qué era eso? Pues está lista para tirar el latigazo, pienso. ¿Ya se te quitaron los nervios? Ay, no, traigo como ansias. Yo pienso que sí es una víbora chirronera, mi gente, porque se agarró moviendo la colita. La primera vez que dejé la rama, que dejé caer la rama, se agarró moviendo la cola de una forma que hasta se escuchaba como si fuera un cascabel. Pero no, era su colita nada más. Tiene su colita bien, termina bien delgadita, su colita. Bueno, no sé si lo alcanzaron a apreciar, ahí traté de grabárselas. No somos muy conocedores entonces, pero sentimos que sí es una chirrionera. Queremos conocer. Anda bien nerviosa, anda con muchas ansias. Pero bueno, mi gente, entonces pues seguimos con el recorridito. Aquí pues imagínense, aquí como que se acumulaba mucho más agua. Miren, todavía hoy en día pues, me imagino que esta es de las lluvias muy probablemente. Pero ¿para qué ocupaban tanta agua aquí en este lugar? Se me hace muy impresionante, fíjense. Y hay varios lugarcitos así, miren, hay varias pilas. A las que les mostramos hace un rato, pues estaban más chiquitas. Estas ya están mucho más grandes. Y ahí están esos pilarcitos con unas puntas de fierro, como que sostenían algo, alguna estructura. Muy probablemente bombeaban agua al interior de la mina, de la fábrica. Pero estas pilas en las que estamos en este momento ya son más recientes porque son de cemento. Vean, la pared original vendría siendo esta. Y esto, miren, esto sí ya es más antiguo porque está la pared también, vean. Está la pared de adobe y nada más como que ya más recientemente lo revistieron con cemento. Pero esta pila yo pienso que esta sí es antigua, esta sí data de aquella época. Nada más le dieron su remendadita con cemento ya más recientemente para seguirla utilizando. Ahorita que estoy recorriendo este lugar, me está gustando bastante para platicarles una historia. Una historia que sucedió precisamente en una fábrica, pues vamos a aprovechar. Estamos en una fábrica, les platico una historia que sucedió en una fábrica así muy similar a esta. Era un lugar muy grande, era un lugar así también igual de imponente, solamente que ahí sí sabemos qué era lo que fabricaban. Fabricaban zapatos de piel, era lo que se fabricaba en ese lugar. Hace ya bastantes años también de que esa fábrica funcionaba. Ahí trabajó una mujer que pues desgraciadamente estaba criando a su hijo ella sola. Estaba ella solita criando a su niño, pero gracias a Dios su patrón era una persona muy comprensible, era una persona que apoyaba a ese tipo de personas, a madres solteras o a familias humildes que necesitaban pues sacar el recurso para sobrevivir. Esta persona era un señor llamado Don Julián. Don Julián era el encargado de aquella fábrica. Y esta mujer, pues desgraciadamente estaba criando a su niño solo. Y por lo regular, cuando se venían las fiestas del pueblo, que era cuando había mucha demanda de zapatos, pues siempre le pedía trabajo extra a don Julián. Siempre le decía que si había la oportunidad de que le diera tiempo extra, pues que ella se lo agradecería. Entonces ella ya sabía que cada año, llegándose las fiestas del pueblo, pues era la chancita en que ella se podía alivianar un poco. Entonces su niño pues ya estaba un poquito más grandecito, ya no tenía tanto como que la necesidad de que una persona se lo cuidara para ella ir a trabajar. Ya el niño tenía la suficiente edad como para llevárselo a la fábrica y pues ahí entretenerlo con algo en lo que ella hacía sus tiempos extras. Y este muchachito le gustaba mucho acompañar a su mamá porque pues mientras de que ella trabajaba, él exploraba la fábrica. La señora trabajaba su turno normal y ya cuando era su salida aprovechaba ella para ir a recoger a su niño a la escuela y más tarde regresar para hacer el tiempo extra. A ella le daban un tiempo que era pues ya durante la noche. Cuando había mucho trabajo, pues ella salía de aquella fábrica ya cerca de la medianoche, ya a veces hasta pasadito de la medianoche. Lo más tarde que ella llegó a salir fue a la 1 de la mañana. Pero eran otros tiempos, o sea, no era tan inseguro andar sola en la madrugada, ella y su niño. Esta señora era la única persona que trabajaba de noche, era la única. Ella era muy buena para hacer los acabados del calzado, para coser el cuellito de arriba, era buenísima
era buenísima. Les ayudaba con la máquina, pero después terminaba a mano. Una parte que ella quedaba aquel zapato como si hubiera sido cosido con la máquina, pero con más precisión. Lo hacía a mano y a la gente le encantaba ese detalle de ese tipo de calzado en especial. Era zapato de hombre. Y entonces el señor, don Julián, no dudaba. Él no dudaba en darle el trabajo porque era un detalle que normalmente era del que ella se encargaba. Y pues sacarle más producción, pues a él también le convenía. Entonces esta señora estaba trabajando. En una ocasión, ya un aproximado como de las 10 de la noche, el niño terminó sus tareas y le pidió a su mamá permiso para ir a jugar. Y su mamá le dijo, sí, mijo, nada más usted ya sabe las zonas donde no quiero que se meta. Usted ya sabe dónde puede andar y dónde no. Y necesito que me haga caso porque si no me hace caso no lo vuelvo a traer. No lo vuelvo a traer, entonces usted sabrá. No, está bien, mamá. El niño se fue a jugar y empezó a recorrer un pasillo que estaba repleto de máquinas. Estaba repleto de máquinas y andaba el niño jugando, recorriendo todos los pasillos, hasta que decidió, pues que él tenía ya hacía mucho tiempo la tentación de ir a una zona de ahí, de esa fábrica que su mamá siempre le tenía prohibido. Y a él le llamaba mucho la atención porque su mamá se ponía hasta nerviosa cuando lo miraba, que venía de un pasillo que estaba muy cerca de esa zona. Le llamaba la atención, ¿por qué mi mamá se pone tan nerviosa? ¿Por qué nunca quiere que vaya allá? Pues, ¿qué es lo que hay? Pues decidió que en vez de ir a investigar, mejor le preguntó a su mamá. Le dijo, oye mamá, ¿qué es lo que hay en aquella zona donde nunca quieres que vaya? ¿Cuál zona? Aquel pasillo oscuro, ¿qué es lo que hay después de ese pasillo? Nada, ya te dije que para allá no quiero que vayas. Ni se te ocurra, si me doy cuenta que anduviste por aquel lado, no te vuelvo a traer. No, está bien mamá, está bien. Siguió jugando donde normalmente su mamá le daba el permiso. Siguió jugando por ahí en esa zona, pero a él no se le salía de la cabeza esa situación. ¿Por qué su mamá no lo dejaba ir a esa zona? ¿Qué era lo que había ahí? Eso le generaba más curiosidad y más ganas de ir a investigar. Empezó a recorrer aquel pasillo oscuro, daba 2 o 3 pasitos y volteaba hacia atrás a ver si su mamá no lo miraba. Seguía caminando y cuando iba a la mitad del pasillo volteó una vez más a ver si su mamá no se daba cuenta. Cuando llega al final de aquel pasillo, hay uno más hacia la derecha, pero todavía más oscuro que el primero. Empieza a recorrerlo y al final se topa con un pequeño montón de cuero. Era todo el retazo de la piel que utilizaban para los zapatos. Todos aquellos recortes que sobraban los almacenaban ahí en ese lugar. Era un pequeño montículo, un pequeño cerrito lleno de pura piel. Y él al empezar a curiosear, al empezar a investigar qué era todo aquello, por accidente se cayó encima de aquel montón de piel. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al caer, cayó como si hubiera caído en su propia cama. Cayó en blandito y sobre todo en suavecito aquella piel. Le encantó la sensación y empezó a brincar a propósito encima de aquel montón de piel. Empezó a brincar a propósito. Su mamá ni cuenta se daba de dónde andaba jugando este niño. Ni cuenta se daba. Él decidió que todas las noches iría ahí a ese lugar a brincar. De toda la fábrica, ese era el lugar que más le gustaba. Así lo hizo por toda esa temporada de trabajo que su mamá estuvo haciendo tiempo extra. Así lo hizo. Todos los días en la noche, cuando su mamá más se concentraba en su trabajo, cuando más descuidada la notaba, él luego se iba hacia allá, hacia aquel montón de piel, hacia aquel montón de retazo, y se ponía a jugar. Hasta que en una ocasión fue tanto lo que le agradaba ese lugar, que se cansó de jugar y se quedó completamente dormido. Ahí, encima de ese montón de piel, cuando de pronto sintió que alguien se le iba acercando. Él inmediatamente pensó que iba a ser su mamá y se levantó de un solo golpe, pensando en que su mamá lo iba a descubrir y lo iba a regañar, le iba a ir muy mal y muy probablemente ya ni siquiera lo iba a dejar
que fuera a la fábrica a acompañarla. Pero justo en medio de aquella oscuridad, él buscaba la silueta de su mamá, tal vez con la mano en la cintura, muy molesta, muy enojada. Pero lo que vio fue la pequeña figura de una niña más o menos de su edad y de su estatura. Una niña que con una voz muy suavecita le dijo: ¿quieres jugar? Él se sorprendió mucho porque él creyó que su mamá y él estaban solos allí en aquella fábrica. Pero pues tampoco era muy difícil que hubiera otra niña aparte de él. Muchos de los trabajadores de la fábrica se llevaban sus hijos. El patrón era muy comprensible y a veces, con tal de que su gente no le fallara, les permitía llevarse a sus niños. Se los permitía. Pues resulta que esta niña traía un vestidito completamente oscuro. Su vestido era un vestido gris, casi tirándole a negro, un vestido muy oscurito, y unos zapatos completamente negros que brillaban con la poca luz que alcanzaba a entrar, y su pelo completamente trenzado y le cubría casi toda su espalda, su pelo muy largo y trenzado. Y esta niña lo estaba invitando a jugar. Le dijo: ¿quieres jugar? El niño, pensando que era una niña normal como él, le dijo: sí, está bien. ¿A qué quieres jugar? Le dijo: hay que jugar a buscar a mi muñeca. ¿Cómo? Sí, mira, yo la escondo y tú la buscas. El niño le dice: algo así como las escondidas, pero en vez de buscarte a ti, voy a buscar tu muñeca. Exactamente, así va a ser. Yo escondo mi muñeca y tú la buscas. ¿Está bien? Empezaron los dos niños a jugar. La niña corrió por algunos de los pasillos que él nunca había explorado. Estaba conociendo una parte de la fábrica que él nunca había visto, pero acompañado de aquella niña. Y al parecer aquella niña conocía a la perfección toda la fábrica, porque se metía por un pasillo y salía por otro, y siempre lo encontraba. Él la seguía por todos aquellos pasillos, pero él no se explicaba por qué de repente se le desaparecía y aparecía en otro lugar. Muy probablemente porque ella conocía algunos pasadizos o algunos escalones o alguna puerta que llevaba y regresaba hacia el mismo lugar. Muy probablemente era eso, que ella conocía mejor la fábrica que él. Hasta que le dijo: ya la escondí, ahora sí búscala, la tienes que encontrar. Si no la encuentras, te vas a llevar un castigo. Te doy 5 minutos para que la encuentres. Aquel niño empezó a recorrer la fábrica. Para él era un juego normal. Para él, pues simplemente era un juego de niños. Empezó a buscar la muñeca por varias secciones de la fábrica, sin éxito. Y aquella niña de repente se le desapareció. Siguió buscando y no encontraba ni la muñeca ni aquella niña. No sabía de ella. Pero él pensó que muy probablemente la niña también estaba escondida. Muy probablemente también quería que la encontrara. Estuvo recorriendo por bastante tiempo los pasillos de aquella fábrica. Estuvo recorriendo espacios que él ni siquiera sabía que existían. Hasta que de plano se cansó. Se cansó de buscarla. Dijo: no, ya. A lo mejor ya hasta se fue y ni cuenta me di. A lo mejor su mamá vino por ella y yo no me di cuenta. Sintió por algún momento que a lo mejor él ya estaba solo ahí en esa fábrica. Se regresó a buscar a su mamá. De hecho, se tardó un poco en encontrarla porque ni siquiera sabía en dónde estaba, en qué parte de la fábrica estaba. Hasta que por fin dio con el área de trabajo de su mamá. Su mamá estaba muy concentrada en su trabajo, muy concentrada, ahí agachada frente a la máquina, bordando y bordando y bordando. Su mamá ni siquiera echaba de menos a su hijo. Este niño llega y le dice a su mamá: mamá, ya me cansé. ¿Ya te cansaste, mi hijo? Pues, ¿qué andabas haciendo? Pues andaba buscando a la niña, pero no la encontré. La mamá dejó de pisar el pedal que hacía girar aquella máquina. Voltea a verlo muy asombrada y le dice: ¿cuál niña? ¿Cuál niña? Pues la niña, mamá, la niña que me invitó a jugar. Su mamá se quedó pensando por algún momento. Se quedó pensando, le dijo: mi hijo, ¿cuál niña? ¿Cuál niña? Pues la niña, mami, la niña que llegó y me invitó a jugar. Esa niña. Al darse cuenta de que el niño no asimilaba que ellos estaban completamente solos en aquella fábrica,
decidió no decirle nada para no asustarlo, porque ella tenía la necesidad de seguir yendo a trabajar y tenía la necesidad de llevárselo porque ya no había quien le ayudara a cuidarlo. Entonces ella pensó, muy probablemente si le digo que estamos completamente solos se va a asustar y ya no va a querer venir. Entonces su mamá decidió no decirle nada. Simplemente le dijo, no, mijo, pues yo creo que ya se fue. Yo creo que ya se fue, a ver si mañana la ves. Pero a la vez ella misma pensaba en sus propias palabras. ¿Cómo que a ver si mañana la ve? Pues sí que aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Pues bueno, decidió ignorar y lo que hizo fue decirle a su niño, ya mijo, agarra tu mochila, agarra tus cosas y vámonos. Y en ese momento decidió que lo que tenía que hacer era ya no quedarse tan tarde en aquella fábrica. Era irse más temprano, no estar exponiendo a su hijo a un accidente en la fábrica o a que se topara con presencias que aparentemente ya no pertenecían a este mundo. Decidió pues que iba a hacer todo lo posible por retirarse más temprano a su casa. Pues así lo hizo. Al siguiente día se llevó a este niño una vez más a la fábrica a trabajar. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que el niño, en cuanto llegan, le dice a su mamá, mamá, ahorita vengo, ¿a dónde vas? Voy a buscar a la niña. ¿A cuál niña, mijo? Pero si ahora no vino nadie, nomás estamos tú y yo. Yo no creo que vayas a ver a la niña hoy. No, mamá, yo sé que sí, ahorita vengo, es que ya la vi. ¿Cómo que ya la viste? Sí, allá en el fondo del pasillo se estaba asomando. Trae el mismo vestido, mami, su vestido negro. Ahorita vengo. Se fue a buscarla y la mamá se sorprendió mucho al darse cuenta que su hijo no regresaba. Decidió irlo a buscar. Lo encontró jugando en aquella área donde normalmente todos los días se la pasaba. Le dijo, mijo, ¿y la niña? No la encontré, mami. ¿No la encontraste? No. No te vayas a ir de aquí, ya no te retires. No, aquí me voy a estar. Está muy bien. La mamá regresó y se puso a trabajar. El niño, en cuanto su mamá se fue, decidió que iba a ir a buscarla allá, a aquel lugar donde la miró por primera vez. Decidió que iba a ir a buscarla. Y así lo hizo. Y así fue. Así como él lo pensó, justo como lo pensó, ahí estaba la niña, parada encima de todo aquel retazo de piel. Y aquella niña le dijo, te estaba esperando, ¿por qué te tardaste tanto? Perdón, es que mi mamá no me deja venir para acá y estaba esperando que se pusiera a trabajar. Está muy bien, pues ahora sí, tienes que buscar mi muñeca, porque la otra vez no la encontraste. Sigue escondida desde ayer y no la has encontrado, ¿está bien? Ahorita la busco. Aquel niño se puso a buscar la muñeca como la vez anterior. Encima de aquel retazo estaba aquella niña, viéndolo como él estaba buscando la muñeca. Pero la expresión de aquella niña se miraba diferente. No se miraba igual que la vez anterior. Sus expresiones eran muy raras, como muy frías y muy sombrías. Este niño lo notó al instante. Le dijo, ¿estás enojada? No, ¿por qué? ¿O estás triste? No, tampoco. ¿Te regañó tu mamá? No. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Busca mi muñeca. Está muy bien. Ahorita la busco, no seas mandona. El niño simplemente notó que la niña algo tenía, pero decidió no investigar. Se dispuso a buscar aquella muñeca. Empezó a buscar debajo de todo aquel retazo. Se le ocurrió pensar, ¿por qué siempre está parada encima de todo esto? De segurito aquí la escondió y empezó a remover aquel retazo. Pero resulta que todo ese retazo, todo ese desperdicio cubría unas maderas, unos tablones viejos ya casi podridos. Este niño decidió remover aquellos tablones y ahí abajo había una especie de noria, había un hoyo muy oscuro, muy profundo aparentemente. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Nadie le respondió y al voltear hacia atrás para preguntarle a esta niña, había desaparecido. Había desaparecido. Decidió seguir buscando entre el retazo y cuando él decidió que ahí no iba a haber nada, salió a buscar a esta niña. Se la encontró y la niña le dijo muy molesta, ¿encontraste mi muñeca? No, búscala, búscala. Regresó porque la niña volteaba con mucha insistencia hacia aquel montón, hacia aquel retazo, hacia aquel desperdicio.
volteaba con mucha insistencia y él pensó, de segurito ahí está, nomás que no le escarbé bien. Empezó a escarbar cuando de repente esta niña se le acercó y con una voz un poquito más grave le dijo, te dije que la buscaras. Este niño se asustó y cayó al suelo y desgraciadamente uno de aquellos tablones podridos se quebró y este niño cayó dentro de aquel hoyo. Entró hasta lo más profundo de aquel hoyo, pero resulta que aquel hoyo tenía agua muy abajo. Era aparentemente una noria llena de agua. No sé si sería para utilizarla en la fábrica, nadie sabía realmente, pero por qué estaba tapada con aquellos tablones, como clausurada, por así decirlo. Pues este niño al instante sintió que su ropa se puso muy pesada de tan mojada y el peso lo empezó a hundir. El niño no sabía nadar y en sus esfuerzos por salir solamente se hundía más. En medio de esa profundidad, en la oscuridad de aquel hoyo, alcanzaba a divisar el reflejo de aquella niña parada en el borde de aquel hoyo mirando hacia abajo, viéndolo cómo se estaba hundiendo, viendo cómo se estaba ahogando. La niña lo miraba pero con una mirada sombría, con una mirada de maldad. Este niño trataba de pedirle auxilio haciéndole señas con sus manos, tratando de manotear el agua, pero aquella niña solamente lo miraba. El niño empezó a perder el conocimiento, muy probablemente ya se estaba ahogando, hasta que de pronto vuelve en sí vomitando agua, y al abrir los ojos lo primero que nota es a su mamá parada ahí, auxiliándolo, tratándolo de rescatar, y a don Julián a un ladito de ella. Afortunadamente su mamá se dio cuenta que el niño ya tenía bastante tiempo que no iba a asomarse a verla a ella y pensó que muy probablemente iba a andar pues jugando, y al irlo a buscar para ver qué era lo que andaba haciendo y darse cuenta que no estaba donde normalmente se pasaba el tiempo, luego supo que iba a estar en aquella zona que tanto le llamaba la atención, en aquella zona que tanto preguntaba qué había. Dijo, este de segurito se fue para allá. Y se sorprendió mucho al no encontrarlo y al escuchar cómo chapaleaba el agua, lo descubrió ahí ahogándose. Afortunadamente en ese momento iba llegando don Julián y le ayudó a rescatarlo. Sacó a este niño y bendito sea mi Padre Dios, el niño sobrevive. Don Julián lo lleva a su oficina para revisarlo un poquito mejor, porque a pesar de que se ve que aparentemente está bien, don Julián le dice, ¿sabe qué? Yo quiero revisarlo para, si es posible, mejor hablarle a un doctor para que lo revise. Hay que hablarle a un doctor. Y al estar ahí, cambiándolo de ropa por ropa seca que había llevado don Julián, el niño voltea hacia su derecha y en el escritorio de don Julián alcanza a ver una foto de una niña abrazando a don Julián. Y le dice a su mamá, mamá, mira, esa es la niña con la que estaba jugando. La mamá se sorprende mucho al ver aquella foto y darse cuenta quién era aquella niña con la que su hijo estaba jugando. Pero decidió no decir nada, decidió no asustar al niño. Y dijo, oh, está bien, mijo, quién sabe dónde ganaría aquella niña. Afortunadamente el niño no le pasó nada grave. Su mamá se lo llevó, decidió ya no trabajar por esa temporada, hacer nada más su horario normal. Y así pasó el tiempo. Este niño creció y su mamá ya había dejado de trabajar en aquella fábrica. Y ya cuando este niño era un adulto, se puso a platicar con su mamá, recordando el tiempo en el que su mamá trabajaba en aquella fábrica. Y se acordó de aquel incidente. ¿Te acuerdas, mamá? La vez que me estaba ahogando, ¿sí te acuerdas aquella niña? Sí, mijo. Oye, mamá, esa niña era un ánima, ¿verdad? Era una aparición, ¿no? ¿O qué? No vivía, porque ahorita me pongo a pensar todo como sucedió. Y yo me acuerdo que tú me decías que estábamos solos. Esa niña era un ánima, ¿verdad, mamá? Dijo, ay, mijo, fíjate que yo nunca te platiqué. Pero a raíz de que tú te me andabas ahogando en ese lugar, yo decidí salirme. Yo ya nomás trabajé como 2 meses más y yo ya no quise trabajar en ese lugar porque a mí me daba mucho miedo. ¿Pero por qué, mamá? Pues esa niña con la que tú jugabas era la hija de don Julián. Y aparentemente se murió ahogada ahí en ese lugar. Ahí en ese pozo al que te fuiste,
Ahí fue donde la niña falleció. Se le ahogó a don Julián ahí en ese pozo. Pero cuando a ti te pasó ese accidente, pues la niña ya tenía un aproximado como de 10 años de haber fallecido. Y nadie me había mencionado nada de que la vieran o de que se asustaran. Nadie. Y a raíz de que te pasó eso, mucha gente aseguraba ver a la niña con su vestidito negro corriendo entre los pasillos, inclusive a veces hasta en el día. Muchas de las veces muchos trabajadores mencionaban que estaban trabajando en su zona, ahí sentados, cuando de repente sentían una respiración en su nuca. Al voltear hacia atrás miraban a aquella niña parada ahí, recargadita, atrás de ellos. Mucha gente la miraba, pero yo no. Afortunadamente yo no. Cuando yo empecé a perderle el miedo, llegó una temporada alta, llegaron las fiestas del pueblo y una vez más, como hacía mucho tiempo, decidí que iba a pedirle trabajo a don Julián otra vez. Otra vez regresé y le dije que si me podía regresar mi trabajo de regreso, que necesitaba. Dijo, y aprovecho ahorita que son las fiestas del pueblo, y pues para que me vaya un poquito mejor. Don Julián estaba muy contento de tenerla de regreso en la fábrica, inmediatamente la empleó. Pero en la primera noche que yo pasé, después de haberme salido por tanto tiempo, empecé a escuchar las pláticas de la gente que decían que la miraban. En los 2 meses que yo estuve ahí, yo nunca la vi. Y 2 que 3 veces que llegué a pasar por algún asunto a la fábrica, llegué a entrar ya sin trabajar ahí, jamás me tocó vivir nada, ninguna situación. Y se decía mucho sobre aquella niña. Hasta que me tocó la primera noche, le pedí tiempo extra como en aquellos tiempos a don Julián. Y la primera noche, nada más que en esa ocasión completamente sola, porque pues tú ya no ibas conmigo. Tú ya no ibas, ya estabas grande, era cuando estabas en la universidad. Estaba yo trabajando, cuando de repente escuché unos pasitos como de alguien muy chiquito. Pero yo decidí ignorar, porque pensé que si me ponía a pensar en aquella niña, me iba a sugestionar y me iba a ir peor. Pero yo escuchaba aquellos pasitos. Hasta que de repente escuché una voz atrás de mí, ahí, cerquita de mi sentido. Casi le sentía la respiración en mi espalda. De una voz de una niñita muy chiquita que me decía, ¿por qué hoy no trajiste a tu niño? ¿Dónde está tu niño? Yo volteé inmediatamente y no vi nada. Solamente sentí aquella respiración y escuché aquella voz. Me salí inmediatamente corriendo de la fábrica y fui y busqué a don Julián al siguiente día y le dije, ¿sabe qué? Sabe que ya no quiero trabajar. ¿Pero por qué no? Es que ya no veo. Ya ni siquiera puedo yo poner el hilo en la aguja. Ya no puedo, ya no veo bien. Estoy viendo que ya no sirvo para la costura. Le agradezco mucho, don Julián, pero ya no puedo. Muchísimas gracias. Ese día fue la última vez que yo entré a aquella fábrica. Se decían muchas cosas de aquel lugar hasta que de plano dejaron de trabajar en ella y quedó completamente abandonada. Miren, mi gente, aquí nos tocó la suerte de toparnos con este señor. ¿Cómo se llama usted, oiga? Julio Rodríguez Canizales. Julio Rodríguez. Mire, usted es originario de aquí de la comunidad, ¿verdad? Sí. Sí. Ahorita nos estaba platicando, mi gente, un poquito de cómo se fabricaba aquí el guayule, ¿verdad? Usted más o menos se da una idea de cómo se trabajaba, bueno, lo que usted ha escuchado a lo mejor de pláticas, decían, ¿verdad? Sí, lo que decían por los jefes, los abuelos, era Sí. que aquí procesaban lo que era el guayule. El guayule. Y ya de aquí lo mandan como algo así en caldillo a Vanegas. Allí los transportaban ya en el tren, que se lo llevaban a México, que según era para hacer las llantas. Oh, las llantas. Las llantas. Oiga, pero en sí, ¿qué viene siendo el guayule? ¿O de dónde lo sacaban? El guayule es una mata que se da en el cerro. Ah, una mata. Una mata, un arbolito. Ey. Entonces la gente de aquí se dedicaba a traerla del cerro. Corte, hacían el corte y lo traían en tercios, en cargas, y aquí lo molían. Oiga, entonces por eso estas pilas utilizaban el agua para ese proceso. Algo así. Oh, sí. Sí. Nada más que todo pues ya está muy destruido, ¿verdad? Porque uno ya no alcanzaba a ver nada, pero aquí era donde lo fabricaban. Oiga, ¿y más o menos hace cuántos años cree usted, o lo que ha escuchado, hace cuántos años que estaba funcionando esta fábrica? Pues creo yo que arriba de unos 150 años. Oh, sí. Ajá. Oiga, entonces aquí estaba funcionando como en los tiempos de la revolución y todo eso, ¿verdad? Sí. Yo creo que fue enseguidita, sí. Sí, porque antes fue los hacendados. Aquí hay, en Santiburcio, hay
aquí era una hacienda. Y enseguida fue aquí, la fábrica esta de don Francisco y Madero. Ya. Entonces esta fábrica perteneció a Francisco y Madero. Sí, así es. Aquella persona que fue presidente, ¿verdad? Algo así, sí. Ah, caramba, Sí, fíjese, le digo, ¿no? lo que pasa es que como mi jefe y los abuelos, pues ellos se supieron bien. Y pues no, nosotros no tuvimos bien información de eso. Usaban mucho lo que era la piedra caliche, de ahí sacaban de ahí hacían la cal. Aquí atrás ya no se distingue bien, eran unas escaleras que les mentaban y allí hacían la cal. Y es con que está pegada toda esa piedra, mire, con pura mezcla de cal. Con pura mezcla de cal. Y ellos mismos la fabricaban, ellos mismos, sí. Ah, qué interesante, oiga. Sí. Mira, así como las ve todas, mire, es pura mezcla. Y esa mezcla es muy buena, es muy dura. Pues vea nomás los años que tiene y todavía no No, se sí, caen todavía por no se cae, completo. sí. Oiga, y más aquí adelantito vimos una finca también, pues, se mira muy antigua, muy bonita, que dicen que era la escuela. ¿Ese lugar también es de esa época? Era de la misma de aquí, Oh, sí. que eran los patrones. ¿Ahí vivían los patrones? Sí, de aquí se ve, es una casa de 2 pisos que está allá, Sí. aquí derecho. Ah, pues muchas gracias, oiga, le agradezco muchísimo, Igualmente, haber sí. platicado con nosotros y darnos esta información. Corrimos con suerte, también venía pasando la señora y nos estuvo platicando por ahí algunas cositas. Señora, ¿cómo se llama? Más del Rosario, Alvara Olivares. Originaria de aquí. De aquí de la fábrica de Santiburcio. Oiga, entonces, usted nos platica que usted se acuerda de esta fábrica, bueno, de este lugar, desde su infancia. Su abuelito venía por aquí al agua, nos dice, ¿verdad? Era mi papá. Ah, su que papá. veníamos al agua. Ey. Y lo que le platico pues son historias que le platicaba a mi abuelo, que él se llamaba Ponciano Alvarado. Y él era hijo de Gachupina de España, español, mi abuelo. Porque era gente que venía a trabajar aquí a la fábrica esta de aquí. Venían carretones con el guayule y así ya para hacer lo que significaba para las llantas. Entonces su abuelito emigró desde España y vino a dar aquí a este lugar por el trabajo, precisamente. Y ahí aquí conoció, supongo yo, que a mi abuelita, yo creo, ¿verdad? Porque él, pues iba, él quedó, sería como madre soltera su mamá de él. Y ya o la abuelita de él lo crió, sería por aquí, yo creo. Y fue lo que ellos platicaban y se quedó él. Sí, su papá se llamaba Isidro Trueba. Pero yo creo de chiquito no lo juntó. Lo dejó así como madre soltera a su mamá. Ah, qué caray. Dice usted que bajaban el guayule en carretas. Sí, en carretones porque no había camionetas entonces. Entonces estamos hablando de hace más de 100 años, ¿verdad? Sí, ya más de 100 años. Pues mi abuelo era de 1901. Él. Fíjese nada más. Sí, Oiga, y ya estaba jalando a la fábrica. Oiga, y entonces estas pilas que tenemos aquí enfrente ya estaban desde aquella época. Sí, ya ¿o? estaban desde esa época porque es de la hacienda. Le digo a la muchacha que aquí llevaba uno agua para tomar de aquí porque no había nada de dónde tomar. Le digo, y ya le digo, cargaba uno el bote desde aquí hasta donde estaba mi casa. Lo cargaba uno el bote en la cabeza para sí. llevar el agua. Oh, mire. Sí, porque hacían carretones, iban allá para el lado de Vanegas, ahí para el lado de Charcas, en carretones la gente. Y él platicaba que ya transbordaban eso al tren ahí en Vanegas. Oh, ahí era donde llevaban pues ya el material pues para que en México hicieran las llantas. Se lo llevaban. Yo le agradezco muchísimo que le vaya muy bien, que nos haya permitido platicar con usted. Así, ándele, muchas gracias. Ándele. Pues como ven mi gente, una fábrica pues muy similar a esta. Muy similar a esta, pues se ve que esta ya tiene muchísimos años. Y pues ya abandonada también completamente, como de seguro ha de haber quedado la fábrica de esta historia. Muy probablemente. Entonces fíjense que a mí me pone a pensar si también aquí pudiera suceder algo. Miren, hace un rato escuché yo por ahí algún ruidito, pero yo no puedo asegurar que sea algo paranormal, ¿verdad? Yo sé que hay animalitos y hacen ruido. Es completamente imposible asegurarles que fuera algo paranormal. Y la víbora que vimos por allá también, ya nos tocó vivir aquí 2 situaciones que no nos había tocado, ¿verdad? Bueno, yo escuché ese ruido muy cerquitas y me generó la duda de saber si era algo paranormal o algún animalito. Y la víbora, la chirrionera, yo pienso que era una chirrionera, y ustedes díganme,
ustedes que son conocedores. Pues bueno, mi gente, espero que les haya agradado esta historia. Espero que les haya gustado también este lugar. Este lugarcito, la verdad, muy interesante. Una fábrica ya completamente abandonada. Pues bueno, mi gente, antes de cerrar este video, quiero mandar algunos saluditos. El saludo va por ahí para la señora Raquel Moreno y Anselmo Murillo, de la ermita de los Murillo, que hace unos días tuvimos la fortuna de verlos por ahí en un evento. Y también un saludo muy especial para la señora Genoveva Borjón, que por ahí hace poquito la vimos por ahí en un partido de fútbol donde juega nuestro niño. Por ahí andaba la señora y nos pidió un saludito, nos dijo que ya ve todos nuestros videos. ¿Tú quieres mandar un saludo? Sí, un saludo para Yesenia Hernández de Honduras. Para la señora Yesenia también un saludote y muchas gracias por ver nuestros videos. Y también por ahí un saludito para la señora Rosa Rosales, que por ahí nos mira desde la Tinaja. Ella es de la Tinaja, entonces un saludote muy especial para ella. Y también queremos mandar un saludito muy especial, pero muy en especial para una suscriptora nueva que llegó al canal, pero ella ya era nuestra seguidora desde antes en el otro proyecto donde anduvimos. Era una de nuestras más fieles seguidoras. Ella nos defendía capa y espada de cualquier mal comentario. Era una señora que estaba mucho, pero muy fiel a nosotros y de pronto le perdimos la pista a la señora y pues hace poquito nos mandó un mensajito por ahí que ya, bueno, nos comentó que ya encontró nuestro canal y estábamos muy contentos. Ella, su perfil dice Charispina 2770, un saludote para usted y bienvenida al canal. Muchas gracias por su apoyo. Y aquí estamos para echarle muchísimas ganas y ojalá y sea de su agrado nuestro contenido, del agrado de todos ustedes, mi gente, porque esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y para que ustedes lo disfruten. Pues bueno, Principalmente darles las gracias a todos que a nos todos, escriben, que nos a todos. mandan un mensajito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi gente. Créanme que sin ustedes no sería posible todo esto. Pues bueno, mi gente, nos despedimos. Ana Y Luis Carrillo y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.